solo. Entonces, esa curva del Phillips tradicional, digamos de corto plazo, fue efectiva hasta finales de los años hasta finales de los años 60, debido a que la, digamos, inflación era relativamente baja. Entonces la curva de Phillips tuvo un buen asidero a nivel empírico, ¿cierto? Porque funcionaba para aplicar política económica eficaz, eficaz para aplicar la política económica. ¿Cierto? Entonces, si un gobierno eh, quería disminuir eh, la tasa de desempleo, aplicaba políticas económicas expansivas si un gobierno quería disminuir la tasa de desempleo, aplicaba políticas económicas expansivas, reducía el desempleo a cambio de cierto nivel de inflación. ¿Cierto? Entonces fue eficaz y, digamos, en los años 60 funcionó muy bien. Y decíamos que ese concepto de curva de Phillips de corto plazo abolía un poco, ¿cierto?, el tema de la tasa natural de desempleo. Entonces, no era tan relevante esa tasa natural de desempleo, solo que los gobiernos se proponían disminuir el desempleo a cambio de un nivel más alto de inflación. Pero cualquiera de esos puntos era óptimo en la medida en que así lo deseaba el país mm, a través de la reducción de la tasa de desempleo. Eh, Decíamos, pero para finales de los 60 Edmund Phelps, ¿cierto?, desarrolla
el concepto a nivel teórico de la curva de Phillips ampliada, ¿cierto? O modificada por expectativas. En principio fue un ejercicio teórico, digamos a final, en el año 67-68, en esos dos artículos que referenciábamos en clase. Entonces, digamos, le da otra visión a esa curva de Phillips ampliada por expectativas. Ok, entonces, ¿qué elementos tenía esa nueva versión de la curva de Phillips ampliada por expectativas? Como su nombre lo indica, ¿cierto? El tema ahí son las expectativas. Entonces, ¿cuál era como el argumento de Edmund Phelps? ¿Cuál era el argumento? Entonces él decía, eh, los trabajadores los trabajadores los trabajadores tienen en cuenta la tasa de desempleo los trabajadores cuando desean buscar empleo tienen en cuenta la tasa de desempleo. Es decir, más o menos uno sabe cuál es la tasa de desempleo en la economía para saber qué tan fácil o difícil está conseguir empleo. Los trabajadores cuando desean buscar empleo tienen en cuenta la tasa de desempleo. Además, digámoslo acá, pero además tienen en cuenta las expectativas de inflación. Es decir, en esa búsqueda de empleo se fijan en la tasa de desempleo que hay en la economía y además, dice Phelps, o decía, los trabajadores involucran en la toma de sus decisiones cómo se va a comportar la inflación en el futuro, o sea, expectativas, ¿cierto? Tienen en cuenta las expectativas hacia futuro del comportamiento de la inflación. Entonces, recordemos que para los años 60 los niveles de inflación eran bajos, eran relativamente bajos. Entonces, si la inflación era baja a lo largo de un año,
los salarios de los trabajadores no perdían poder de compra. Su salario real más o menos se mantenía, ¿cierto? Porque el nivel de inflación no era tan alto. El problema es cuando los niveles de inflación tienden a aumentar a lo largo del año, digamos, de una forma considerable. Pues no, aquí no estamos hablando de hiperinflación, pero digamos una inflación del 6, 7 en un país desarrollado, 8%, ¿cierto? Entonces, un poco decía Phelps, supongamos inicialmente, digamos, la inflación es casi cero, o sea, muy baja, casi cero o muy baja. Entonces tenemos acá hagamos acá la gráfica, tendríamos por acá la inflación, en el eje Y, tenemos la pi, la inflación, está en porcentaje, y en el eje X, pues la tasa de desempleo o porcentaje de desempleo. Y tenemos nuestra curva de Phillips. Bueno, dejémosla así como una recta. Ok, entonces supongamos que en el eje Y la inflación es bajita, que en ese, qué sé yo, 1, 2, 2,5%. Entonces, inicialmente la inflación es casi cero o muy baja. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay cierta tasa de desempleo, supongamos por acá, desempleo llamémosle U sub 0, o si quieren llamémosle D de desempleo, ¿cierto? Ok, entonces ahí le correspondería a esa tasa de desempleo cierto nivel de inflación. Ok, entonces en ese estado inicial la inflación es bajita, entonces supongamos que el gobierno quiere reducir la tasa de desempleo. El gobierno quiere reducir la tasa de desempleo. Entonces, nos desplazaríamos obviamente hacia la izquierda. La tasa de desempleo, digamos, se reduce por acá en un tiempo determinado. Entonces, una menor tasa de desempleo, ¿cierto?, implica un nivel un poco más alto de inflación. Ok. Entonces, el gobierno quiere reducir la tasa de desempleo, ¿cierto? Entonces, digamos que el gobierno lo logra, ¿sí? Pero asume una mayor inflación. Entonces, pasó de D sub 0 a una tasa más baja de desempleo de D sub 1.
a cambio de o a costa de una mayor tasa de inflación. Entonces, en este sentido, los trabajadores se dan cuenta que sus salarios han perdido poder de compra debido, ¿cierto? Han perdido poder de compra debido al aumento de la inflación. Entonces, partimos de un escenario donde la inflación era bajita. Hay cierto número digamos, ahí está el mercado laboral, hay gente enganchada en la economía, ¿cierto? Arranca el año, por decir algo, pero el gobierno aplica entonces una política monetaria o fiscal expansiva para disminuir el desempleo, lo logra, pasa de D0 a D1, esto conlleva un mayor nivel de inflación. Entonces los trabajadores se dan cuenta que sus salarios han perdido poder de compra debido al aumento de la inflación. Y si quiere, coloquémosla ahí, de la inflación a lo largo del año. Digamos que eso fuera en un año. Esta situación o esta información más bien la toman los trabajadores en la toma de decisiones. Esta información la toman los trabajadores en la toma de decisiones. Ese mayor aumento, aumento de la inflación. Entonces, esta información la toman los trabajadores en la toma de decisiones, digamos, para más adelante, ¿no? Para la toma de decisiones, digamos, de sus próximos contratos o trabajadores nuevos que se quieran o trabajadores nuevos que quieran ingresar al mercado laboral. Entonces, digamos, arrancamos el año trabajando, pero el gobierno se le dio por reducir la tasa de desempleo, entonces mes a mes la inflación fue aumentando en la medida en que ese desempleo iba disminuyendo. Los trabajadores se dan cuenta de eso y toman medidas, ¿cierto? Para o los próximos contratos o la gente está informada y saben que hay inflación, que está creciendo y eso tiene repercusiones en las expectativas frente a nuevos trabajadores que quieran ingresar al mercado laboral o en los contratos de trabajo próximos de los, digamos, del año entrante, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo es que en esta curva acá entonces los trabajadores
asumen expectativas de inflación hacia futuro. Y este hecho hace que muchos de ellos se, digamos, desanimen y salgan del mercado laboral. Y otros ni siquiera, y otros ni siquiera eh, intentarán, digamos, buscar trabajo por estas expectativas de inflación. Es como si la inflación fuera un costo para el trabajador porque firmo mi contrato por un año, ¿cierto? Me pagan el mismo salario, pero a lo largo del año la inflación va subiendo, dada la política que el gobierno adopta de disminuir el desempleo. Entonces, la gente es como si dijeran, bueno, yo prefiero no trabajar porque ese salario monetario va a perder poder de compra por ese incremento en la inflación futura. Entonces, asumen esas expectativas. Entonces, eso fue lo que incluyó, el concepto de expectativas fue lo que incluyó Phelps en esa curva tradicional de corto plazo de Phillips. Entonces, a nivel gráfico, sería, traigámosla acá, voy a traerla como si fuera una nube de puntos, o sea, como si estuviéramos haciendo una grafiquita tipo nube de puntos. Entonces, igual, por acá está el porcentaje de inflación, por acá está la tasa de desempleo, llamémosla D, voy a hacerla con punticos. Entonces, digamos, como si estuviéramos modelizando en econometría, pues, graficando dos variables. Entonces, supongamos que esta es la curva de Phillips, así punteadita. Entonces, el gobierno aplica política monetaria fiscal expansiva, disminuye la tasa de desempleo, pero aumenta la inflación. Al darse cuenta los trabajadores de esto, toman sus expectativas de inflación, es decir, ellos creen que el año entrante va a haber inflación y muchos de ellos salen del mercado laboral o no se animan a trabajar por un salario que ha perdido poder de compra. Entonces, para el año siguiente, digamos, la tasa de desempleo cae. Voy a pintarla con este colorcito. Supongamos que este es el desempleo inicial. Este verdecito acá, la tasa de desempleo es esta, ¿cierto? El gobierno aplica política monetaria o fiscal expansiva, disminuye la tasa de desempleo, ¿cierto? Pero eso conlleva un mayor nivel de inflación. Se dan cuenta los trabajadores, asumen expectativas y, y al saber ellos que en el próximo periodo va a haber inflación, mayores niveles de inflación, muchos de ellos salen del mercado o no se incentivan a trabajar por un salario que ha perdido, monetario que ha perdido poder de compra. Entonces, para el próximo periodo, digamos, vuelve y se contrae el desempleo. O sea, vuelve y crece el desempleo, aumenta, echa para la derecha.
vuelve el gobierno a tomar medidas de política monetaria, fiscal y expansiva para tratar de disminuir esa tasa de desempleo, ¿cierto? Entonces, cuando los trabajadores se dan cuenta de la política que está haciendo el gobierno, ¿cierto? Y que la inflación está creciendo, entonces para el próximo periodo, entre comillas, es como si pasara algo así. Vamos a dejarla ahí. Vamos a pintar este verdecito acá. En otro momento, en otro periodo, vuelve en el corto plazo a insistir el gobierno para disminuir la tasa de desempleo, ¿cierto? Se dan cuenta nuevamente los trabajadores que están camellando o los que entran al mercado laboral, porque todo el mundo pues se supone que está informado, y nuevamente se contrae, ¿cierto? O en este caso aumenta el nivel de desempleo. Entonces, acá vuelve a su estado inicial, acá vuelve a su estado inicial. Bueno, inicial no, pero vuelve a aumentar el desempleo. Entonces, un poco lo que decía Phelps es que debido al concepto de expectativas, ya que las economías están sufriendo de ciertos incrementos más o menos progresivos de inflación, ese aumento de la inflación la toman los trabajadores, los asalariados, y es como si esa política de querer reducir el desempleo en el largo plazo no funciona. Observen, no funciona porque si esto fuera econometría, no habría una relación acá entre las variables, o sea, entre cuáles me refiero. Voy a colocarlas acá estas que tengo en verde. Estas que tengo en verde son, digamos, cortos plazos, movimientos de política que ha hecho el gobierno para tratar de disminuir el desempleo, pero como los trabajadores asumen expectativas de que el año entrante va a haber inflación, toman medidas y hacen que la tasa de desempleo vuelva a crecer o llegue a su nivel inicial, entre comillas, de sub-cero, ¿cierto? Ese de sub-cero, de pronto es lo que llamaba Phelps y priman la tasa natural de desempleo. Entonces, esta gráfica sería esta que estoy pintando, esta verdecita, sí, estos tres verdecitos, bolitas verdecitas, fíjese que me dan como una vertical, esa 9 puntos es como vertical. O sea, no habría en el largo plazo una relación inversa entre inflación y tasa de desempleo con pendiente negativa, sino es como si fuese una vertical. Acá. Voy a pasarla por acá. Y acá vamos. Entonces, lo que va a decir Phelps y Friedman es que esta sería una curva de Phillips ampliada por expectativas. Y esa curva de Phillips ampliadas por expectativas en el largo plazo sería vertical. Ahí, digamos, serían 3 cortos plazos, digámoslo así, esa foto. Entonces, como que
Hago política monetaria fiscal expansiva, reduzco el desempleo, los trabajadores asumen que hay inflación, muchos salen del mercado, otros no se animan a buscar trabajo y vuelve y crece la tasa de desempleo. Para el periodo siguiente vuelve el gobierno a hacer política monetaria fiscal expansiva para reducir esa tasa de desempleo, ¿cierto? Pero la gente ya sabe que la economía está sufriendo de inflación, entonces vuelve y juega. Es un ciclo como que se repite. Total que en el largo plazo, esa política, digamos, esa política económica adoptada por el gobierno de querer disminuir la tasa de desempleo, en el largo plazo, el único efecto que va a tener es incremento de la inflación. Observen, incremento de la inflación. ¿Eh? Un incremento, un incremento de la inflación. O sea, cuando a esa expresión matemática tú le asumes expectativas de inflación futura, lo que quiere decir es que esa curva de Phillips con pendiente negativa se va a desplazar toda o va a saltar hacia la derecha, ¿cierto? Hacia la derecha. Y decíamos ahí más o menos la expresión utilizada en, digamos, en el artículo sí, original, una expresión de la curva de Phillips. Entonces, curva de Phillips tradicional la curva de Phillips tradicional sería estoy buscando para expresarla correctamente. La expresión matemática de la curva de Phillips. Tenemos entonces más o menos sería así. Digamos sería, ¿están viendo la cuadrícula? Sí. Sería más o menos, bueno. Entonces, pi es inflación en el periodo T. En el periodo, la inflación sería igual, ¿cierto? Menos una constante.
el desempleo lo llamamos, bueno, U o D, U sub T menos U sub N. Entonces, esto es inflación, tasa de inflación, ¿cierto? Esto es una constante. U sub T es la tasa de desempleo. La tasa de inflación, alfa constante, U sub T tasa de desempleo y U sub N es la tasa natural de desempleo. Tasa natural de desempleo. ¿Cierto? Esa sería la expresión de la curva de Phillips tradicional. Ahora la curva de Phillips propuesta por Edmund Phelps, ¿cierto? Y avalada por los monetaristas Friedman y demás. Curva de Phillips ampliada por expectativas. Entonces sería la inflación, ¿cierto? Es igual. Entonces, al incluir las expectativas, simplemente le vamos a incluir una variable más. Entonces, yo como trabajador sé que la inflación está creciendo en el país, entonces sé que está en aumento y que eso va a perjudicar mi salario monetario porque voy a perder poder de compra, ¿cierto? Es decir, mi salario real disminuye. Entonces voy a agregarle la variable inflación esperada. PE. Pi a la E es la inflación esperada y el resto sí se queda igual. Entonces, la única variable nueva es la inflación esperada, ¿cierto? Esta que la tienen en cuenta los trabajadores, la inflación esperada. O sea, ya no es cero ni muy cercana a cero, sino que esa inflación ya es positiva y está creciendo. Eso va a afectar la curva de Phillips, esa de corto plazo, entre comillas, porque esa curvita de Phillips a corto plazo ya ampliada por expectativas, lo que va a hacer es, aquí es empleo, decíamos, es que va a hacer que esa curva no sea estable, ¿cierto? Esa curva no va a ser estable por el tema de las expectativas y lo que va a hacer es que se va a desplazar. Será un poco el argumento de estos señores monetaristas, que es la curva 1, digamos curva 2, entre comillas. Que es un poco aquí la foto en la nube de puntos, lo mismo. Entonces, ya no hay esa relación, ¿cierto? Ya no va a haber esa relación inversa entre tasa de desempleo e inflación, sino que en el largo plazo, repito, en el largo plazo, entonces, digamos que la conclusión de Edmund Phelps y los monetaristas conclusión de Edmund Phelps y los monetaristas importante. Entonces, esa curva de Phillips por expectativas. Entonces, curva de Phillips
solo es efectiva en el corto plazo. O sea, en el corto plazo sí hay una relación entre disminución del desempleo versus aumento de la tasa de inflación, una relación inversa. La curva de Phillips solo es efectiva en el corto plazo, decían los señores monetaristas, ¿cierto? Ok. 2. En el largo plazo, la curva de Phillips será vertical. Entonces ya no tiene pendiente negativa. Si es vertical, en el largo plazo la curva de Phillips será vertical por el tema de las expectativas, ¿sí? De inflación. En el largo plazo la curva de Phillips será vertical. Por tanto, una política económica una política económica que intente reducir la tasa de desempleo no lo logrará. Solo no lo logrará, ¿cierto? O sea, reducir la tasa de desempleo no lo logrará, pero sí habrá un aumento del nivel de inflación. O sea, en el largo plazo no se da esa relación inversa entre inflación y desempleo. En el largo plazo, la política que haga el gobierno de tratar de reducir el desempleo, lo único que va a lograr es un incremento en los precios, inflación, mayor inflación. Y el empleo, entonces digamos que los monetaristas volvieron a revivir el concepto de tasa natural de desempleo. Tasa natural de desempleo. Entonces, pareciera ser entonces, no, y efectivamente los monetaristas ahí le pegaron al perro, como dicen vulgarmente, en el sentido de que en el largo plazo la economía tiende a su tasa natural de desempleo. ¿Sí? En el largo plazo, reducir el desempleo conlleva una mayor inflación, pero no reduce el desempleo, o sea, sino que esa tasa de desempleo tiende hacia la tasa natural. Es como si para ellos esta fuera la tasa natural de desempleo. A ver acá, una foto. Es como si esta foto en el largo plazo, este nivel fuera la tasa. Bueno, no lo voy a colocar encima, sino debajo para que sea más claro. Es como si este nivel, ¿cierto?
segundito, porque esta sería la tasa natural de desempleo. Esos punticos verdes, o sea, ese nivel de subcero. En el largo plazo, los esfuerzos que haga el gobierno a través de la política económica para reducir el desempleo lo van a llevar a su nivel de tasa natural de desempleo en el largo plazo. Y será una vertical, observe, esos puntos, si los uniéramos con una línea recta, esos puntos, ¿sí? Estos punticos, mire, el verde, ¿sí? Serían una vertical, bueno, o sea, no me quedó vertical, ahí me quedó bien chueca. A ver. ¿Sí? Pues en el largo plazo no hay una relación entre tasa de inflación y tasa de desempleo. En el largo plazo, o sea, no se da esa relación empírica. Y eso efectivamente lo comprobaron los señores monetaristas. ¿Sí? Esta foto, digámoslo, ¿cierto? De curva de Phillips ampliada por expectativa a largo plazo, digamos, esa foto, digamos, se evidencia en los años 70 hacia adelante, ya que se presentó el fenómeno de alta inflación y alto desempleo. Alta inflación y alto desempleo. Algunos países sufrieron de lo que nosotros conocemos como estanflación. Alta inflación, alto desempleo es estanflación. Y entonces la curva que mejor explicaba ese fenómeno era la curva de Phillips de largo plazo. ¿Sí? O sea, cuando tú tienes alta inflación y alto desempleo, ya no tiene efectividad la curva de Phillips tradicional. ¿Sí? Porque si usted tiene alta inflación y alto desempleo, tendría esa vaina como pendiente, entre comillas, positiva. Y precisamente la curva Phillips tradicional me dice que hay una relación inversa. Menor desempleo, mayor inflación, mayor desempleo, menor inflación. Entonces, como la economía ya en los 70 empieza a tener brotes inflacionarios, la economía, y a tener crisis, o sea, paro, ¿sí? Desempleo, entonces, a nivel teórico, la que más se ajustaba en estos modelos macroeconómicos sería esa curva de Phillips de largo plazo, vertical, propuesta por los monetaristas, especialmente por, digamos, pues desde Alban Phillips, pero me refiero a los gringos que la pusieron, cierto, que hicieron el testeo para América, para Estados Unidos, eh, Samuelson y Solow, decíamos. Después la retomaron monetaristas como Edmund Phelps en esos dos artículos del año 67 y 68, proponiendo una nueva curva de Phillips ampliada por expectativas, y la variable expectativas hacía que la curva de Phillips fuera inestable, ¿cierto? Y por lo tanto se desplazara como un todo. Y al haber brotes inflacionarios, esa
situación la tienen en cuenta los trabajadores en sus contratos de trabajo y demás, y en el largo plazo, entonces ya no habría una relación entre tasa de inflación y tasa de desempleo, ¿cierto? Por tanto, políticas gubernamentales encaminadas a disminuir la tasa de desempleo, lo único que contribuirían en el largo plazo sería un aumento de la tasa de inflación. Ese sería, digamos, uno de los aspectos de política económica importantes. Y el otro era que los monetaristas revivieron el concepto que se había abolido en en la curva de Phillips tradicional, revivieron el concepto de tasa natural de desempleo, con, con la curva de Phillips ampliada por expectativas, esa vertical. Entonces, pareciera ser que la economía, ¿cierto? En el mercado laboral tiende hacia su tasa natural de desempleo y no está relacionado con la inflación. Algo así, apreciados estudiantes, sería entonces el tema. Yo les dejé un tallercito, no sé si tengan preguntas. Sí, sí señor. En el largo plazo, la curva de Phillips ampliada por expectativas es una vertical. Sería una línea vertical, ¿ok? O sea, si tuviésemos aplicando econometría, es como si tuviéramos una nube de puntos de este estilo, en varios periodos, en varios periodos, en varios periodos, en varios periodos. Entonces usted lo que ve a nivel econométrico es una nube de puntos de este estilo, ¿sí? En el largo plazo, diferentes cortos plazos, pues. Entonces, lo que estos señores dijeron, bueno, acá lo que vemos es punticos, 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 todos estos punticos, lo cambio. Por acá voy a pasar una vertical. Entonces, lo que me está diciendo es, esas diferentes combinaciones entre desempleo y tasa de inflación tienden siempre, tienden, ¿cierto? Al nivel de acá, desempleo, tienden a su tasa natural de desempleo. Entonces se convierte en una vertical esa relación entre inflación y desempleo en el largo plazo. Y lo que no, lo que se dice es que tratar de disminuir la tasa de desempleo en el largo plazo, lo único que hace es que aumenta la inflación. Aumenta la inflación. Pero sigue el mismo nivel de desempleo, observe, en D sub 0. Entonces, observe, si esto fueran los cortos plazos, mire, cortos plazos, cortos plazos, cortos plazos, cortos plazos, cortos plazos, hay una relación inversa entre tasa, la roja, desempleo e inflación. Pero, pero debido a las expectativas, siempre el mercado laboral tiende a su tasa natural de desempleo. Luego, en el largo plazo, no se sale usted de la tasa natural de desempleo. Entonces ya no habría una relación entre inflación y desempleo. Observe ahí en la gráfica. Bueno, yo les envié
En el corto sí es efectiva porque si el gobierno quiere reducir la tasa de desempleo, lo único que tiene que sacrificar es un poco más de inflación, pero lo logra. Pero como estamos hablando de expectativas, que los trabajadores asumen expectativas porque la inflación está creciendo a nivel real de la economía, ¿cierto? O sea, ellos observan que los niveles de inflación crecen, ellos toman esas expectativas de inflación, las incorporan en sus decisiones y hacen que se amplíe el mercado, la tasa de desempleo en el mercado laboral. Porque muchos o no trabajan por ese salario u otros desisten, ¿no? Porque con una tasa de inflación, pues sabe que sus contratos, sus salarios monetarios van a perder poder de compra. Ahí les envié el taller y las lecturas para que puedan a partir de la lectura desarrollar el taller. Y si les parece, si tienen dudas en la otra clase, me dicen y ampliamos. Profe, Sí, ¿su señora. merced nos podría compartir la grabación a nuestros correos? Ah, Qué claro. pena. Sí, señora, claro, claro. Gracias. Bueno, entonces en la otra clase, si les parece, también ampliamos más inquietudes de las preguntas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, buena noche. Que descansen. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego.